En las imágenes de una cámara de seguridad, se observa a un joven supervisando con atención la limpieza de su automóvil en un autolavado. A simple vista parece una escena común. Lo que esas cámaras no muestran es que días antes había privado de la vida a su novia con extrema violencia. Esa misma noche, después del crimen, cenó con sus amigos como si nada hubiera ocurrido. Más tarde, se dirigió a una zona boscosa para abandonar el cuerpo. Ese contraste entre la aparente normalidad y la gravedad de lo sucedido es el punto de partida de una historia marcada por control y violencia. El caso de Jessica González. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Jessica González Villaseñor nació en 1999 en Morelia, Michoacán, en México. Fue la tercera hija de Martín González y Verónica Villaseñor. Creció junto a sus hermanos en un entorno familiar trabajador y unido. La familia tenía un negocio de pollos rostizados que les permitía vivir con estabilidad. En casa, el trabajo y la comunicación eran parte de la dinámica diaria. Jessica desarrolló su vida en ese ambiente cercano, manteniendo una relación constante con sus padres y hermanos. Desde joven mostró interés por participar en actividades escolares y sociales. Sus compañeros la describían como una persona voluntariosa y determinada. Disfrutaba de los paseos al aire libre y tenía afinidad por los caballos. Al concluir la educación media superior, decidió formarse como profesora de educación básica. Inició sus estudios profesionales en la ciudad y avanzó en esa preparación durante los años siguientes. En 2018, mientras se encontraba en plena etapa de formación profesional, Jessica conoció a Diego Uric Mañón Melgoza durante un concierto. En ese momento, ella tenía 19 años y él 16. Después de aquel encuentro comenzaron a verse con mayor frecuencia y así inició la relación entre ambos. En 2019, participó junto a otros compañeros en una actividad organizada para niños de escasos recursos en un albergue rural, iniciativa por la que fue reconocida públicamente. Paralelamente, seguía enfocada en concluir sus estudios. A inicios de 2020 terminó su formación como profesora y comenzó a ejercer. Debido a la contingencia sanitaria mundial, impartía clases bajo modalidad virtual. Para ese momento, Jessica combinaba su nueva etapa laboral, el tiempo con su familia y la relación que mantenía con Diego. Así las cosas, el lunes 21 de septiembre de 2020 comenzó como un día habitual para la joven. Durante la mañana permaneció en casa y realizó sus actividades cotidianas. En el transcurso del día le envió un mensaje a su madre para informarle que saldría a encontrarse con una amiga y que regresaría pronto. Alrededor de las 5 de la tarde se preparó para salir. Antes de irse sostuvo una breve conversación con uno de sus hermanos. Minutos después, abandonó la vivienda. Esa fue la última vez que alguien de su familia la vio con vida. Con el paso de las horas, Jessica no regresó a casa. Cerca de las 8 de la noche comenzaron las primeras señales de preocupación. Intentaron comunicarse con ella, pero su teléfono estaba apagado y las llamadas se dirigían directamente al buzón. La inquietud aumentó conforme avanzaba la noche. Alrededor de las 11 de la noche del 21 de septiembre, la preocupación en la casa de Jessica se volvió urgente. No era habitual que no respondiera mensajes o llamadas. Su hermano comenzó a comunicarse con amigos y conocidos para preguntar si alguien sabía algo de ella. También contactó a la amiga con la que supuestamente se reuniría. La respuesta fue clara. No tenían ningún plan para verse ese día y hacía varios días que no hablaban. Con esa información, la explicación que Jessica había dado antes de salir quedó descartada. La familia intensificó la búsqueda por su cuenta. Realizaron llamadas, recorrieron algunos puntos de la ciudad y durante la madrugada acudieron ante las autoridades para reportar la desaparición.
El 22 de septiembre, Jessica fue reportada formalmente como desaparecida ante la fiscalía correspondiente. A partir de ese momento se iniciaron las diligencias y las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, familiares y amigos comenzaron a difundir su fotografía en redes sociales con la esperanza de obtener información. Una vez iniciadas las investigaciones, las autoridades comenzaron a tomar declaraciones a personas cercanas a Jessica y a revisar la información disponible sobre sus últimas horas. En un primer momento, surgió la versión de que podría haberse reunido con un conductor de transporte por aplicación. Esa línea fue explorada y el joven acudió voluntariamente a declarar. Posteriormente se determinó que no tenía relación con la desaparición. Mientras tanto, se analizaron los registros del teléfono celular de Jessica para obtener información sobre su última actividad. Paralelamente, familiares y amigos intensificaron la difusión de su fotografía en redes sociales. La atención pública comenzó a crecer y con ella, la presión para esclarecer lo ocurrido. Con el avance de las diligencias, la fiscalía logró establecer con quién había estado Jessica la tarde del 21 de septiembre. Testimonios y otros elementos recabados durante la investigación señalaron que la joven había sido vista subiendo a un vehículo Volkswagen Polo gris. Ese automóvil era conducido por Diego Uric Mañón Melgoza, novio de Jessica. Al ser requerido por las autoridades, Diego declaró que había dejado a Jessica cerca de su casa alrededor de las 6:30 de la tarde. Según su versión, después de eso no volvió a tener contacto con ella. Sin embargo, mientras se analizaban más datos, comenzaron a surgir inconsistencias entre esa declaración y otros elementos que se iban integrando a la carpeta de investigación. Las autoridades comenzaron a revisar cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, así como los registros telefónicos relacionados con el caso, para establecer con mayor claridad lo ocurrido después de ese último encuentro. En ese proceso surgió un elemento que modificaría por completo el curso de la investigación. Cámaras de seguridad captaron el Volkswagen Polo gris en un autolavado ubicado en la misma zona residencial donde vivía Diego. En las imágenes se observa a Hannah Suárez, quien en ese momento también era pareja de Diego, conduciendo el vehículo. En el establecimiento solicitó una limpieza profunda. De acuerdo con los registros, pidió que se prestara especial atención a los asientos y, de manera insistente, al maletero. Minutos después, el propio Diego llegó al lugar en otro automóvil, supervisó el trabajo y pidió que se repasara nuevamente la parte trasera del vehículo. Las imágenes muestran cómo revisa el interior antes de retirarse. El automóvil fue incautado posteriormente por las autoridades para realizar peritajes. A pesar del lavado, los análisis forenses detectaron restos de sangre en el interior. Los estudios confirmaron que esa sangre correspondía a Jessica. El viernes 25 de septiembre de 2020, 4 días después de la desaparición, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona donde el teléfono de Jessica había registrado su última ubicación. En las labores participaron elementos de seguridad, personal de la fiscalía y perros adiestrados. El rastreo se concentró en un área boscosa al sur de Morelia, cercana al fraccionamiento donde vivía Diego. Cerca de las 3:25 de la tarde, el cuerpo sin vida de Jessica fue localizado. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Los exámenes forenses revelaron la magnitud de la agresión. Presentaba más de 30 golpes en la cabeza, además de lesiones en el cuello, pecho, abdomen y piernas. El informe determinó que sufrió un traumatismo cráneoencefálico que provocó hemorragia subaracnoidea. De acuerdo con los especialistas, la muerte fue lenta y dolorosa. También se hallaron indicios de abuso sexual. Con el hallazgo, el caso dejó de investigarse como desaparición y pasó a ser tratado formalmente como feminicidio. La noticia generó una fuerte reacción en la sociedad. Mientras la fiscalía avanzaba en la integración de pruebas, la presión pública aumentaba y el nombre de Diego quedó en el centro de la investigación. Ahora que la investigación se encuentra centrada en Diego, resulta necesario entender quién era y cuál había sido la dinámica de su relación con Jessica. Diego nació el 2 de enero de 2002 en Morelia. Era hijo de Anaíd Melgoza y Bruno Mañón.
Sus padres se encontraban separados y, posteriormente, su madre contrajo matrimonio nuevamente con un empresario. Provenía de una familia con estabilidad económica y residía en una zona residencial de la ciudad. Cursaba estudios en una institución privada y practicaba fútbol americano. En redes sociales compartía imágenes relacionadas con su entorno académico y deportivo. Jessica conoció a Diego cuando ella tenía 19 años y él 16. Desde el inicio se enamoró profundamente. Hablaba de él con ilusión y soñaba con formalizar un futuro juntos, pero la relación no era equilibrada. Diego tenía un temperamento explosivo, controlador y dominante. Prefería mantener el vínculo en secreto, mientras Jessica lo integraba a su vida y hablaba abiertamente de él con su familia. Cuando surgían discusiones porque él tenía otras relaciones, la situación escalaba. No eran solo peleas verbales. En varias ocasiones incluso la agredía físicamente. Aún así, Jessica restaba importancia a lo ocurrido. Decía que lograría cambiarlo con el tiempo. Diego no solo mantenía una relación con ella, también estaba involucrado con Hannah Suárez. Al igual que Jessica, Hannah estaba enamorada de él, pero con ella se repetía el mismo patrón. En una ocasión obligó a Hannah a meterse en el maletero de su vehículo y condujo durante un tiempo con ella encerrada. Lo hacía para demostrar quién mandaba. La humillación y el control formaban parte de la dinámica. Ese comportamiento no era aislado. A otra joven le puso una navaja en el cuello durante una discusión. En general, en todas sus relaciones aparecía el mismo esquema: control, intimidación y violencia. También se supo que le gustaba mantener relaciones sexuales violentas, sin importar el daño físico o emocional que pudiera provocar. Mientras Jessica seguía creyendo que podía cambiarlo, el patrón de Diego se repetía una y otra vez. Con ese antecedente, llegó el 21 de septiembre de 2020. Esa tarde, Diego pasó por Jessica en su Volkswagen Polo gris. Ella subió al vehículo y ambos se dirigieron hacia la zona sur de Morelia. En lugar de regresar a la ciudad, la llevó a un predio apartado, cercano al fraccionamiento donde él vivía. Allí la agredió sexualmente y luego le quitó la vida. Después, envolvió el cuerpo con una manta que utilizaba en la parte trasera del automóvil y lo colocó en la cajuela del vehículo. Más tarde, se reunió con sus amigos. Primero cenaron juntos y después les pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Aunque inicialmente mostraron resistencia, terminaron participando. El grupo se trasladó en dos vehículos. En uno, viajaba Diego, mientras que en el Polo gris, donde se encontraba el cuerpo en la cajuela, iban los amigos de este. Se dirigieron a una zona boscosa cercana al fraccionamiento donde él vivía. Allí, Diego tomó el cuerpo envuelto y se internó entre los árboles para abandonarlo. Minutos después, regresó y todos se retiraron del lugar. En los días siguientes, Hannah también participó en acciones posteriores relacionadas con el vehículo, incluyendo su traslado al autolavado, hecho que ya había sido identificado como parte de la investigación. Con la cronología de los hechos ya establecida, es necesario regresar al 25 de septiembre, el día en que fue localizado el cuerpo de Jessica. Tras el hallazgo, la fiscalía solicitó que Diego acudiera a rendir declaración. Para entonces, ya era considerado pieza clave dentro de la investigación. Sin embargo, no se presentó cuando fue requerido. Poco después se confirmó que ya no se encontraba en Morelia, había abandonado el estado. Se activaron mecanismos de búsqueda y se emitió una ficha roja de Interpol para su localización internacional. El caso ya había generado una fuerte presión social. Colectivos, estudiantes y ciudadanos se manifestaban exigiendo justicia para Jessica. Finalmente, el 30 de septiembre de 2020, 9 días después de la desaparición, Diego fue detenido en el estado de Jalisco. Una vez detenido, fue trasladado a Michoacán y recluido en un centro de readaptación social, en donde se le practicaron evaluaciones psicológicas y criminológicas. El análisis describió rasgos de personalidad egocéntrica, necesidad constante de control y dificultad para asumir responsabilidad por sus actos. También se identificó una marcada ausencia de empatía hacia sus parejas. El perfil señaló patrones de conducta asociados a la dominación, manipulación y violencia dentro de sus relaciones sentimentales. No se trataba de un comportamiento aislado, sino de una dinámica repetida. Asimismo, se destacó una tendencia a minimizar o justificar sus acciones, trasladando la responsabilidad hacia otras personas.
El juicio contra Diego inició en enero de 2021. Durante el proceso, la Fiscalía presentó más de 120 pruebas. Entre ellas, se incluyeron peritajes científicos, análisis de telefonía, registros de cámaras de seguridad y estudios realizados al vehículo involucrado. Uno de los momentos clave fue la declaración de los amigos que estuvieron con Diego la noche de los hechos. Ante el tribunal confirmaron que él les solicitó apoyo para mover el cuerpo que llevaba en el maletero del automóvil. Describieron el traslado hasta una zona boscosa y cómo Diego se encargó personalmente de abandonar el cuerpo en ese lugar. Estas declaraciones permitieron reforzar la línea de tiempo presentada por la acusación. La Fiscalía sostuvo que el delito debía clasificarse como feminicidio debido a la relación sentimental previa entre Diego y Jessica, así como por la agresión sexual y la violencia ejercida antes de privarla de la vida. El contexto de control y antecedentes de violencia en la relación también fue considerado dentro de la acusación. La defensa intentó desacreditar algunas pruebas y cuestionó la interpretación de los hechos. En distintos momentos del proceso, Diego manifestó que no deseaba estar presente durante la lectura de la sentencia. En febrero de 2023, el tribunal lo declaró culpable del delito de feminicidio y le impuso una condena de 50 años de prisión. Además, se determinó el pago de una reparación del daño cercana a los 2 millones de pesos y la obligación de cubrir tratamiento psicológico para la familia de Jessica. Sin embargo, el proceso legal no concluyó con esa resolución. En noviembre de 2023, un tribunal resolvió modificar la pena y redujo la condena a 43 años de prisión. La decisión generó inconformidad en la familia de Jessica y en diversos sectores de la sociedad, que consideraban que la sentencia original debía mantenerse. El argumento central para la reducción se basó en criterios técnicos relacionados con la individualización de la pena, no en la absolución del delito. Diego continuó siendo responsable del feminicidio, pero con una condena menor. La familia de Jessica promovió recursos para revertir esa decisión. El caso llegó a instancias federales. Tiempo después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la reducción y ordenó restablecer la pena original de 50 años de prisión. Con esa resolución, quedó firme la condena impuesta por el delito de feminicidio. Una de las preguntas que surgieron tras la sentencia fue por qué únicamente Diego fue procesado y condenado por el feminicidio, a pesar de que otras personas participaron en hechos posteriores. Durante el juicio quedó acreditado que fueron sus amigos quienes ayudaron a trasladar el cuerpo después de que Jessica ya había sido privada de la vida. También se estableció la participación de Hannah Suárez en acciones relacionadas con el vehículo. Sin embargo, la imputación por feminicidio se dirigió exclusivamente contra Diego. La razón jurídica radica en que el delito principal, la agresión y la privación de la vida, fue atribuido directamente a él. La ayuda posterior para mover el cuerpo se encuadró como una conducta distinta al acto de matar. En los reportes públicos del caso, no se informó sobre una acusación formal por feminicidio o coautoría contra los amigos o contra Hannah Suárez. Así, el proceso penal se centró únicamente en quien fue considerado autor material del crimen. Lo que más impacta de este caso no es solo la violencia del crimen, sino todo lo que ocurrió antes. Diego tenía antecedentes de comportamiento agresivo, mantenía varias relaciones al mismo tiempo y mostraba actitudes de control y dominación. Aún así, Jessica decidió continuar. Creía que podía cambiarlo, que con el tiempo él sería distinto. Esa idea, tan común en relaciones desequilibradas, terminó costándole la vida. No se trata de culparla, sino de entender cómo muchas veces el amor mal entendido lleva a justificar conductas que ya son señales claras de peligro. Las relaciones donde hay control, humillación, celos extremos o agresiones físicas no mejoran con paciencia ni con sacrificio. Las personas que repiten patrones de violencia rara vez cambian por voluntad de su pareja. Cuando alguien demuestra que necesita dominar, intimidar o lastimar para sentirse superior, lo más sano es alejarse. Esperar que el otro cambie puede convertirse en una apuesta demasiado costosa. También resulta inquietante lo que ocurrió después del crimen. Esa misma noche, tras haber privado de la vida a Jessica, Diego fue a cenar con sus amigos como si nada hubiera pasado. Ese contraste, entre la brutalidad del acto y la aparente normalidad posterior, refleja un nivel de frialdad difícil de ignorar.
El caso de Jessica no solo habla de un feminicidio, sino de la importancia de reconocer a tiempo las señales de violencia y no normalizar lo que nunca debió aceptarse. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.